Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Marian Chacón, otra vez por aquí, por nuestros canales de Armonía Integral. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y estamos en Twitch en directo. Y luego colgamos nuestros vídeos en YouTube. Así que mañana por la tarde ya tendréis disponible nuestro vídeo del día de hoy en YouTube. Bueno, mientras esperamos a ver si llega más gente, les cuento que soy terapeuta corporal, trabajo en lo psicosomático desde hace bastante, 11 años ya, desde el año 2010. Y bueno, en este recorrido, pues previamente fui instructora de yoga y una asidua practicante de yoga. Em, También he estudiado bioenergética y constelaciones, entonces, bueno, tengo como bastantes herramientas que hacen que podamos unificar el campo de información y desde ese campo unificado de información es que hoy vamos a hablar sobre el miedo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer un buen uso del miedo? Parece una pregunta trampa, porque la gente en general piensa que el miedo es terrible y es un coñazo. Entonces, ¿cómo puede ser que yo pueda usarlo bien cuando yo no le encuentro ninguna utilidad? Más bien en las sesiones y en los cursos nos peleamos con las emociones y especialmente con la emoción del miedo. Así que bueno, hoy voy a intentar amigarlos con el miedo, a ver si lo logro. De entrada les voy a dar una explicación del miedo que quizá les suena chino. Porque realmente el miedo no es lo que a simple vista nosotros creemos que es. De hecho, es una fuerza, y es una fuerza que nace de la base de nuestra existencia y viene de la parte baja de nuestro cuerpo, y por este motivo está como muy reprimida y muy negada. Es una fuerza de supervivencia y proviene de nuestro sistema de instintos. Nosotros, además de seres humanos, somos animales. Estamos integrando en nuestra experiencia de vida, en nuestra existencia, una estructura que viene del mundo animal. Y no es porque sí esto tiene un sentido. No sé si vamos a hablar hoy de ese sentido. Hoy vamos a intentar describir la realidad que es el miedo. Y a comprender su forma y para qué existe. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del campo de la supervivencia animal, esto no deja de ser una energía básica, una energía primaria, por así decirlo. Pero tiene unas virtudes, y esas virtudes están dentro del estado alterado de atención que genera el miedo cuando aparece. Entonces, si vamos a esta pregunta que nos hacíamos de ¿para qué sirve el miedo? Es decir, una cosa es qué es el miedo, acabo de explicar, es una fuerza de supervivencia, es una energía primaria y es un estado alterado de atención. Ajá, vale. Y entonces, ¿para qué sirve? Otra vez vamos a hacer referencia al mundo animal, porque desde el mundo humano es difícil de explicar. Es mucho más fácil si lo observamos dentro del campo de los animales, cómo se mueve un animal. Entonces, en un animal, cuando aparece el miedo, es un atención, atención, aquí está pasando algo. ¿eh? Y es
un estado que me permite percibir el peligro. Es decir, un animal, cuando aparece el miedo, enciende todas las antenas para percibir este estado de peligro o de que hay algo que es distinto al estado de quietud y de relajación normal. Entonces, ¿para qué usan los animales esto? Lo usan básicamente para sobrevivir y para resguardar su vida y continuar viviendo. Entonces, si hay un peligro real, ese miedo es una energía, es poderosa, es muy intensa y me impulsa a tomar acción, a hacer algo. Pero ese impulso no viene de cualquier lugar, viene de un estado acrecentado de atención que en los seres humanos genera, porque tenemos una mente con una amplitud y unas capacidades superiores a las de los animales, no solo es un estado acrecentado de atención, sino que genera un estado acrecentado de conciencia. Así que mirad lo poderoso que es el miedo para nosotros y lo desestimado que lo tenemos. Entonces, este estado de percepción se puede sentir a través de los 5 sentidos, sentir sentidos. Realmente se amplifican los 5 sentidos: el gusto, el olfato, la vista, el tacto, y el oído. Especialmente el oído, porque si miráis, esta energía viene del riñón. El riñón rige también todos los meridianos que están conectados con la audición y el oído. Así que un mínimo sonido tiene mucho significado cuando yo estoy en este estado de atención y alerta acrecentado. Pero no solo dispara mis 5 sentidos, sino que además dispara todo mi sistema orgánico y celular, porque nosotros no somos una sola cosa, sino que somos un ser que, en donde conviven muchos órganos, somos un compuesto de órganos y de células. Tenemos millones de células y nuestras células corporales tienen la capacidad de percibir. Aunque no lo creamos así, pero realmente nuestro mínimo estado físico es a imagen y a semejanza de la totalidad. Entonces, si yo con mis 5 sentidos puedo amplificar y percibir qué es lo que está sucediendo en este momento, cada una de mis células también tiene esa capacidad. Y esa percepción celular luego se lleva al cerebro. Pero lo primero es este estado celular de atención y de hipersensibilidad. También funciona como un radar. Se activa el radar y de repente yo puedo sentir lo que está pasando. Yo no, un animal. Vamos a ponerlo en el animal. Dijimos que íbamos a ponerlo en el animal, que es más fácil. El animal puede percibir lo que está sucediendo en todo su territorio a través de la información que cada una de sus células le están proveyendo, de si hay alguien o algo que está fuera de sitio o que ha cambiado una energía que está alrededor, y viene a través del mundo de las sensaciones. Por eso nos cuesta tanto el miedo, porque estamos muy desvinculados de nuestra capacidad sensitiva. Entonces, ¿qué muestra este estado? Muestra muchas cosas. Muestra
Si hay un animal que viene a atacar, ¿qué capacidad tiene ese animal? Si es grande, si es pequeño, si es fuerte, si es débil. Me muestra como un radar lo que decíamos antes, el territorio en donde estoy. Muestra la posibilidad de sobrevivir a eso que aparece. En el caso de ser un animal, me dice qué es mejor, si atacar a ese animal y si lo tengo que atacar, a dónde lo tengo que atacar. Si tengo que escapar y si tengo que escapar, ¿por dónde tengo que escapar? Y si no hay ninguna alternativa y me tiene, y tiene que matar, me tiene que matar, yo me estoy poniendo en el lugar del animal, así me es más fácil explicarlo. Entonces, ¿cuál es la manera en que pueda sufrir menos ese ataque? Una de las estrategias que toman algunos animales es hacerse el muerto, paran los latidos del corazón. Y una vez que el agresor se fue o se descuidó, sale pitando. Entonces, todas esas cosas suceden en una milésima de segundo. Así de poderoso es el miedo. Me da una experiencia absolutamente certera de lo que está sucediendo en la realidad en este momento y me está dando la salida para ese conflicto que se está dando. Entonces, esa es la capacidad más importante que tiene el miedo. Es para lo que nos sirve, para lo que nos sirvió como animales y para lo que nos sirve hoy como seres humanos. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿por qué nos frena el miedo? Digamos que la clave del miedo, su naturaleza, es observar para pasar a la acción. Y que la acción, digamos, es una acción de emergencia, así que no puede fallar. Si falla esa acción, pone en riesgo mi vida. Entonces, tiene que ser absolutamente certera. Por eso este estado acrecentado de atención. El miedo en sí no es malo, pero nosotros, los seres humanos, hemos sido convencidos de que el miedo es malo. Creemos que el miedo es malo. Y ahí está el problema, y ahí está por qué nos frena el miedo. Porque su naturaleza no es frenarnos, es permitirnos una acción absolutamente certera, casi instantánea y certera. Esa es su capacidad. Pero al no permitirnos la experiencia del miedo de esta manera, porque creemos que es malo, porque creemos que es un instinto animal, entonces nosotros mismos frenamos su proceso natural y nos frenamos a nosotros mismos en estas situaciones en donde aparece el miedo, que son situaciones límite. Cuando aparece el miedo hay situaciones de supervivencia, de una envergadura mayor o menor, pero son situaciones de supervivencia. Entonces, tenemos que entender que el miedo tiene un flujo natural. Y su flujo natural es crear este estado acrecentado de atención. Si yo no lo uso y lo estoy frenando, todo se vuelve para atrás. Y me veo frente a situaciones que son difíciles. Y ahí es donde yo percibo que hay un freno. Entonces ahí tenemos que entender que hay una lucha entre la mente por una parte y el miedo por el otro. Entonces vamos a ver un poco esta pelea entre mi instinto de supervivencia
y mi mente que quiere tomar el mando. Vamos a verlo desde el punto de vista funcional. Supongamos que lo hacemos fantástico y el miedo tiene su lugar. Entonces, digamos que nuestro cuerpo, nuestro sistema celular, nuestros 5 sentidos, nuestros instintos, están despiertos, se despiertan. Se despierta nuestra atención. Eso es lo que despierta el miedo, esta capacidad celular instantánea. Y con esta percepción que tenemos de la realidad a través de nuestras células y nuestros sentidos, eso va a nuestra mente. Y nuestra mente es un ordenador, que lo que hace es poner en su sitio la información y decirnos por aquí, por allá, tienes que hacer esto, aquello, lo otro, pero de una forma muy, muy direccionada. Es decir, que el instinto es un receptor de datos de la realidad y la mente es un ordenador de información. Esto, las dos cosas en conjunto y trabajando al unísono, nos permiten pasar a la acción de una forma rápida y efectiva. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora vamos a ver cuándo hay una pelea entre la mente y el flujo del miedo, el movimiento del miedo, cuando es disfuncional. Ahí es cuando aparece lo que llamamos una reacción. Es decir, que yo reacciono ante el miedo. El miedo se presenta y entonces se bloquea el flujo del miedo. Digamos que mi ordenador, mi mente, da la orden al cuerpo de que el miedo que está apareciendo es malo y lo frena. Entonces, vamos a ver cómo lo frena. Bueno, digamos que ahí nuestra mente apaga, cierra, contrae en el cuerpo ciertas zonas estratégicas por donde pasa con mayor intensidad el flujo del miedo. Y para cada cuerpo es diferente, pero hay como unas claves bastante básicas. La zona lumbar, el bajo vientre. Entonces, me pongo como un cinturón. Esa sensación de... la respiración se para. Fijaros que un animal cuando está en peligro es cuando respira con mayor abundancia, porque eso le permite oxigenar al máximo sus células y generar este flujo intenso de energía. Pero nosotros cuando bloqueamos esta fuerza, apagamos el sistema. Y la forma más eficiente de apagar el sistema corporal es respirando muy poquito. Entonces ya tenemos varias cosas. Por una parte, la zona lumbar y la zona baja. Por eso hay tanta gente que tiene lumbagos, problemas intestinales, dolores en el bajo vientre, incluso mujeres que ni siquiera están con la regla, pero les duele. Dolores de cadera. Entonces, estas son zonas estratégicas. Después el estómago. Por ahí pasa un flujo importante. Entonces, ¿qué hace el estómago? Se cierra. Yo lo puedo sentir como un puño, como una piedra. Y luego otras zonas estratégicas son la nuca, especialmente esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque este bloqueo está regido por mi sistema reptiliano, que es un sistema muy antiguo dentro del cerebro. Y él, por acumulación de experiencias traumáticas anteriores, ha decidido que el miedo es malo y hay que frenarlo.
que si aparece el miedo es que hay peligro y no quiero estar en peligro. Eso es lo que dice el cerebro reptiliano antiguo. Pero yo sigo en peligro y sigo sin poder responder a esta situación. Entonces tengo que poder atravesar el cerebro reptiliano y volver a recuperar mi capacidad instintiva básica. Bien, otro lugar donde se bloquea la energía es en el cerebro, por eso mucha gente siente presión en la cabeza, confusión, de repente no entiendo nada, dudas, muchas dudas. Y claro, en un momento de supervivencia no puedo estar pensando para dónde voy, qué hago, cómo lo hago, no. El miedo es súper directa la respuesta. Pero el cerebro se apagan ciertos motores y entonces me genera un estado de confusión. También lo que suele suceder es que la musculatura se contrae. Y por eso hay mucha gente que tiene fibromialgias, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo es que esto, si yo lo sostengo mucho tiempo, me va a generar una patología, una enfermedad psicosomática. ¿Qué tipos de enfermedades pueden aparecer? Bueno, las más comunes les voy a decir. Ansiedad, pánico, ataques de pánico, estrés, depresiones, insomnio. Y si no han llegado a este nivel, hay mucha gente que se siente cansada, que no puede moverse, que le cuesta actuar, está llena de dudas, no saben para dónde tirar, no pueden decidir sobre su vida. Y ahí es donde aparecen distintas formas de creencia. Miedo al fracaso, miedo a hacerlo mal, miedo al rechazo. Bueno, para cada uno va a aparecer una creencia más fuerte. Pero la creencia más importante aquí es que el miedo es malo y en lugar de estar para ayudarme, me está boicoteando. Lo interesante de toda esta película es que estas reacciones que estamos describiendo, estas enfermedades que aparecen, estos síntomas que de repente sentimos en el cuerpo, nosotros creemos que es el miedo, ¿no? Cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué es el miedo? Uy, no, el miedo no. ¿Y qué es? Bueno, claro, me siento mal, me entra ansiedad, estrés, o no puedo dormir por la noche, me altero, me pongo nervioso. Y en realidad estamos describiendo la reacción que yo tengo ante el flujo del miedo. Pero eso no es el miedo es una fuerza básica de supervivencia. Y lo interesante es que nosotros podemos revertir esta manera de ponernos en contra, de poner una barrera para que el miedo no fluya, no pase, no se mueva. Entonces vamos a ver un poco esto. ¿Cómo podemos poner esta barrera? ¿Cómo, ya lo hemos visto. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo transmutarlo. ¿Qué hago con este miedo cuando aparece? Lo más importante es estar de acuerdo en recuperar nuestra naturaleza y en querer sentir el miedo. Estas son las bases de poder transmutar el miedo. Si yo no quiero recuperar mi instinto animal y no quiero sentir el miedo, apaga y vámonos, no podemos hacer nada con esto. Todos los síntomas anteriores van a continuar. Entonces,
La única salida que tenemos es sentirlo. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas que nos impiden poder sentir el miedo y poder amigarnos con el miedo como energía, como fuerza, como habilidad incluso. Hay un tema cultural, que es el que describíamos antes. El miedo es malo. En nuestro sistema educativo, tanto familiar, social, en el colegio, ¿qué nos enseñaron? No tengas miedo. Ay, tengo miedo. No tengas miedo. Entonces, ahí ya desde el vamos estamos frenando ese flujo natural. ¿Cómo que no tenga miedo? Si tengo miedo, tengo miedo. Y no puedo hacer nada en relación a eso. Si hay miedo, hay miedo. Entonces, este sistema de creencias acerca del miedo viene desde hace milenios. Y para mucha gente ha sido un instrumento de manipulación masiva. Es decir, que hay gente que ha entendido que si podían reprimir en nosotros el miedo, ellos podían beneficiarse de nuestra fuerza, de nuestra energía humana. Y entonces, ¿por qué ellos han comprendido esto? Porque permitir el miedo tiene unas consecuencias. La primera consecuencia es, si vemos el tercer chakra, el estómago, ¿no? Cuando cerramos el estómago, si yo puedo permitir el flujo del miedo, me empodero. Sé qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuál es la manera más eficiente. Y además, tengo mucha fuerza para poder concretar esa acción. Entonces, eso me vuelve poderoso. Hay gente a la que no le interesa que seamos poderosos. La otra cosa es que el miedo, cuando entra y yo lo permito, está muy en contacto con la tierra y me arraiga. Me permite ser absolutamente realista y construir algo en la realidad, manifestarlo instantáneamente. Entonces, claro, si el miedo nos vuelve poderosos, arraigados y nos permite manifestar lo que nosotros queremos, obviamente que hay gente que esto no le conviene. Porque sin el miedo somos sumisos. Y si somos sumisos, nos pueden esclavizar. Y hoy en día la esclavitud no es una esclavitud de grilletes, es una esclavitud que aparece con una frase, no tengas miedo. Es una esclavitud que aparece con una directriz y es, necesitas comodidad y seguridad. Y el problema es que el miedo es incómodo, es una de las cosas más difíciles de transitar del miedo y que me cuesta tanto que la persona experimente en sesión. Que la experiencia del miedo es incómoda. Perdón, voy a enchufar el ordenador porque se me está acabando la batería. Y ahí seguimos. Ahí vamos con los impases tecnológicos. Acciones efectivas. En tiempo real. Ahí va. Muy bien, listo, volvemos otra vez. ¿Por qué es incómodo el miedo?
las sensaciones que provoca el miedo cuando está en acción pueden ser frío, temblores, sacudidas del cuerpo. Es decir que tengo que soltar completamente el control y dejar que el cuerpo haga su trabajo. Y esto para la mente es muy difícil porque nuestra mente está entrenada en tener el control, en dominar el resultado. Y más si ese resultado es incómodo y me produce inseguridad porque no sé qué va a pasar. Parece que el cuerpo se está volviendo loco. Y no, tengo que dejarlo. A veces hay sensación de electricidad, hay hormigueo, hay calor, hay frío, hay mezcla de las dos cosas. A veces se sienten como olas que entran dentro del cuerpo. Si miramos los animales, cuando después de una situación traumática, ¿qué hace el cuerpo del animal? Se sacude violentamente, porque así puede liberar el exceso de energía de miedo que le impidió, que no fue necesario para esa situación. La situación ya la resolvió y recupera el flujo de energía y ahí se terminó el asunto, no hay más. Pero ¿cuánto nos cuesta a los seres humanos hacer esto? Vale, a esta altura os preguntaréis, vale, muy, muy bonito todo esto. Y entonces, ¿cómo hago yo para transmutar el miedo? Bueno, una de las claves más importantes, siempre lo digo, es la meditación. Todas las culturas se han apoyado en la meditación. ¿Por qué? Porque es el espacio en donde yo puedo autoobservarme y sentir lo que hay, sea lo que sea. Esta es la parte más difícil, de hecho, de la meditación, porque nuestras mentes, en su ansia de control, están generando pensamientos constantemente, rum, 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 rum. Así que primero tengo que parar el pensamiento y los pensamientos, curiosamente, se nutren de nuestro sistema emocional, porque nuestro sistema emocional es polar. Si yo permito la emoción, la polaridad se anula y el pensamiento no tiene energía para sustentarse. Así que una de las claves para meditar bien es permitir nuestro campo emocional. La otra cosa que podemos hacer es respirar, sentir las zonas que están bloqueadas en mi cuerpo, que están cerradas, por donde no pasa la energía. Y eso lo voy a percibir fácilmente. Si yo estoy atenta al cuerpo, pero mi mente no puede estar enrollada en cualquier sitio, tengo que estar anclado en mi cuerpo. Y una de las maneras de estar anclado en el cuerpo es a través de la respiración. Hay muchas técnicas de yoga, de meditación, que toman la respiración como punto de anclaje. Así que esto es perfecto, porque al yo utilizar la respiración, ya estoy haciendo un gran paso, que es estar aquí presente y no dejar que la mente gobierne, sino volver al flujo natural del cuerpo de permitir la energía. Si no hay respiración, no hay oxigenación. Si no hay oxigenación, no hay flujo de energía y las emociones no pueden moverse. Así que respirar es muy importante. Luego, una vez que estoy anclado, me permito sentir el cuerpo y detectar cuáles son las zonas que están cerradas. Yo les di algunas claves.
Pero no todos tenemos las mismas zonas cerradas. Hay alguna gente que contrae la musculatura, otro que hace así con los hombros, otro que aprieta la barriga, otro que mete el estómago para adentro. Para cada uno es diferente. Otros que tensan mucho la musculatura alrededor de los riñones. Entonces tengo que observar en mí cómo es bloquear este flujo natural y llevar aire a esas zonas. Básicamente, si yo bajo la respiración bien abajo, si hago una respiración diafragmática, ya estoy obligando a abrir la zona del estómago. Así que esto ya me ayuda muchísimo, porque hay un cierre, uno de los cierres mayores, que es el estómago, que lo estoy abriendo. Así que respirar en el diafragma es una muy buena opción. Luego, si todavía puedo bajar la respiración bien abajo, que yo la sienta en la base del vientre, me puedo poner las manos en la base del vientre y llevar el aire hasta ahí abajo. Inhalar bien profundo, grande, y soltar el aire. Y intento no controlar la respiración. Esa es una práctica de no control. Inhalo, abro grande, exhalo, suelto. Ok. Entonces, otras de las, si para mí es muy difícil esto, si no puedo apañarme por mí mismo, puedo ir a hacer unas sesiones, porque ahí entonces el terapeuta psicosomático lo que hace es ayudarte a abrir en profundidad esas zonas que están muy cerradas y que se han salido de nuestro campo de atención. Este es otro de los problemas que tenemos, que cuando el reptiliano da la indicación de no permitir el miedo, tantas veces, esto se queda como pegoteado, como imaginaros el estómago, por ejemplo. Ya se queda así las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, hay una parte de mi atención que ya no está en mi estómago y tengo que recuperar mi atención en el estómago. Está tan cerrado que aunque yo respire, puedo abrir una parte, pero hay otra parte que todavía se queda anclada. Luego tenemos programas de entrenamiento, que esto los voy a sacar a partir de septiembre. Vamos a empezar con bienestar emocional y va a ser un sistema de vídeos y van a ser clases presenciales, un sábado al mes. Entonces, yo puedo entrenar, depende del registro emocional. En este caso, por ejemplo, sería la clase del pánico. Entonces, entrenar con la clase del pánico y luego venir a clase y ver en mí cómo actúa el pánico y que la persona que está dirigiendo la clase, en este caso sería yo, me ayude a detectar esas zonas donde yo no me puedo permitir prestar atención porque está dormida mi atención en esa zona del cuerpo y poder soltar con más profundidad y tener una experiencia lo más completa posible de permitir el flujo de energía. Tenemos que tener en cuenta que el miedo es como la gran base emocional. Sobre el miedo se mueven muchas otras emociones, como los celos, como la culpa, como la vergüenza. También frenan el circuito del dolor porque tenemos miedo al dolor. Entonces hay el miedo al dolor y todas estas emociones que parten de la energía básica del miedo. Y luego el miedo además es un disparador de otro tipo de energías que son las de la rabia, la ira. Entonces, claro, el miedo es como el gran tema emocional que
tenemos que aprender a gestionar. Bueno, y como para cerrar un poco lo que estamos hablando hoy, lo que me gustaría también es explicarles qué sucede cuando yo permito completamente el circuito del miedo. Paradójicamente, las personas se asombran muchísimo, en las sesiones se ve mucho, en las clases también, cuando logran apañarse para permitir el miedo, la intensa relajación en la que entra el cuerpo. Y es una relajación contagiosa, así como el miedo es contagioso, la relajación nos hace entrar a todos en un estado casi de flotabilidad. Hay gente que me dice, ay, me voy flotando. Otra de las cualidades que tiene permitir el miedo es que se van todos los pensamientos, de repente entro en silencio porque no hay conflicto. Ya hice lo que tenía que hacer, no tengo que estar pensando en nada. Ya tomé la decisión que tenía que tomar, ya hice lo que tenía que hacer, entonces ya no ha lugar ningún pensamiento. Y la mente entra en un estado de quietud que es delicioso. ¿Eh? Y esto crea una atención muy enfocada, así que cualquier cosa que se me presenta después de esta situación, ¡pum!, puedo ser como un láser, muy directo, muy asertivo. Me genera como un gran estado de claridad, es como que me limpiaron la pantalla y de repente, ahora lo veo claro. Entonces, fuera las dudas, fuera la indecisión y ahora puedo ir, ¡boom!, a por todas. La otra cosa que activa el miedo es la sensación de estar vivo. Todos vivimos frenando el miedo y eso nos quita la experiencia de estar vivos. Qué importante es sentirnos vivos, que estamos aquí, que podemos manejar nuestra realidad, sea lo que sea. Y el miedo viene en nuestra ayuda para gestionar la realidad, no está en nuestra contra. Esta es una creencia. El miedo viene a ayudarme, a darme toda la energía que yo necesito para resolver esto que tengo delante. Y la otra cosa que abre el miedo es el amor, porque entonces empiezo a disfrutar de mi vida y a poder querer las cosas que están a mi alrededor. Si no hay miedo, puedo entrar en una experiencia de amor. Pero si hay miedo, no puedo entrar en una experiencia de amor. Fijaros que estamos hablando, el miedo está en el segundo chakra, es el elemento agua. Entonces, si yo lo abro, si yo abro esta compuerta, abro el tercer chakra que me empodera y desde esta base sólida, enraizada, esta sensibilidad acrecentada y este empoderamiento, automáticamente se abre el flujo del corazón. Si yo no tengo los 3 chakras inferiores alineados, mi corazón no va a funcionar bien. No se va a poder expandir y abrir. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y si tengo miedo, me estoy defendiendo. Y si me estoy defendiendo, no puedo estar amando a nadie. Vale, vamos a abrir las preguntas, Así que, a ver, aquí hay un par de comentarios. Hola, Monse. Bueno, aquí está Mireya también. Hola, Mireya. Dice, en mi caso hubo un antes y un después del taller de bienestar emocional. Gracias, María, porque fue revelador. Gracias, Mireya. Muchas gracias. Sí, Mireya ha asistido a
uno de los primeros talleres que hicimos. Ahora vamos a volver a sacarlo porque entiendo que la humanidad está en un punto en que es muy necesario para nuestra evolución el aprender a manejar nuestras emociones, el aprender a permitir toda nuestra potencia energética y el permitir la intensidad también. Este es otro de los problemas. No solo la sensación de incomodidad que nos impide permitir el miedo. Vale. ¿Preguntas? Los que quieran preguntar pueden escribir aquí en el chat. Yo voy a mirar mientras el WhatsApp. Bueno, aquí alguien que pregunta desde el Feng Shui, ¿cómo es esto de los miedos? Ok. Bueno, es curioso, buena pregunta porque yo lo había enfocado desde lo psicosomático, pero el Feng Shui también puede trabajar los miedos. Hay un elemento que es el elemento agua. Si veis aquí en la foto de la portada de hoy tenemos un iceberg. Entonces el Feng Shui nos habla de este elemento agua. Y lo interesante del miedo es que yo veo una partecita, pero debajo del agua hay todo un cúmulo de cosas. Entonces, este cúmulo de cosas se va desmenuzando cuando yo me pongo a trabajar con el inconsciente. En Feng Shui, el inconsciente está en el meridiano de agua, que está regido por el elemento agua también. Y entonces cuando yo sufro situaciones difíciles, situaciones traumáticas, todo eso se queda albergado en una parte de mi cuerpo. Todo ese miedo que yo no permití en situaciones antiguas, no es que no se queda en ningún lado. Se queda en una parte de mi inconsciente y además se queda almacenado en ciertas zonas del cuerpo. Y ese es el iceberg que muestra esta foto. Es decir, yo veo que tengo un ataque de ansiedad, pero no estoy viendo todas las veces que ha habido un miedo muy intenso en mi vida, pánico, incluso terror, sobre todo las situaciones que me han producido terror, que se han quedado almacenadas en el cuerpo. Entonces, en un ataque de ansiedad, lo que está sucediendo es que de algún modo se abrió la puerta del miedo porque el cuerpo ya no puede sostener más. Y como le abrieron la puerta, sale todo lo antiguo. Y esto antiguo de situaciones anteriores, claro, tiene un caudal de intensidad muy, muy grande. Y ahí es donde yo me peleo con este estado de intensidad y tampoco permito eso. Entonces los ataques de ansiedad son cada vez mayores o los ataques de pánico o el estrés o cada vez duermo menos y cada vez estoy más cansado y cada vez estoy más irritable y cada vez me siento más incómodo. Y claro, esto empieza a presionar porque el cuerpo no está preparado para sostener emociones. Esto es algo que tenemos que entender. La naturaleza del cuerpo es, me sucede esto, aparece esta energía, la permito, la uso y resuelvo. Y punto pelota. Y luego me despido y me relajo. Por eso, cuando no hay un peligro real, el cuerpo puede relajarse. Entonces, en el Feng Shui, este meridiano está en la zona norte y ahí es donde tengo que trabajar el elemento agua. Y este elemento agua, cuando yo lo voy trabajando, limpiando,
Lo que sucede es que al entrar en las profundidades de mi psiquis, al entrar en las profundidades de mí mismo, me encuentro con mis tesoros escondidos. Y esta es una parte muy bonita del taoísmo, muy bonita del Feng Shui, porque me empieza a revelar cosas que yo antes no sabía que eran. ¿Y eso gracias a qué? A que he resuelto mis traumas anteriores. Entonces tengo a disposición no solo la energía del miedo, sino junto con la energía del miedo, el regalo es mis dones. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué nací? ¿Cómo puedo usar mis cualidades al servicio de la vida? Eso es lo que nos viene a enseñar el meridiano de agua. Así que muy buena esta pregunta. Otra pregunta, ¿cuál es el chakra del miedo? El chakra del miedo es el segundo chakra. También es una pregunta muy interesante porque el miedo se aloja en la barriga, en la zona de la barriga, el vientre. Vientre y la zona lumbar. Esta es su zona preferida, digamos. Y ahí tenemos mucho espacio para guardar miedos. Y paradójicamente, el segundo chakra tiene dos funciones. Una, la función de interrelación con el otro, los vínculos y el nivel de intimidad que yo tengo con el otro. Entonces, para yo tener un muy buen nivel de intimidad con alguien, lo primero que tengo que permitir es mi miedo. Porque si yo estoy en la frecuencia del miedo, no puedo dejar entrar a otro en mi espacio y yo tampoco puedo entrar en el espacio de otro porque es un territorio desconocido. Y el miedo sube como la espuma. Así que dentro de nuestros sistemas de relaciones es muy importante aprender a utilizar el miedo, porque se nos van presentando situaciones en donde para llegar a un nivel de intimidad muy grande con el otro, necesito saber qué hacer con mi miedo, dejar de defenderme, dejar de distanciarme, dejar de poner barreras, atravesar todas las creencias que me dicen que el otro quiere algo de mí. Y permitirme la experiencia de estar con el otro, porque es la única manera en que el dos se puede hacer uno. Pero cuando es uno, deja de ser dos. Y ese es el miedo que tenemos. El miedo que tenemos es que cuando me uno con otro, dejo de ser yo. Y al ego esto no le gusta nada. Así que dentro de nuestro camino evolutivo, el miedo es estructural. Bueno, a ver qué más dice Monse. A mí me ayudó con un problema, me ayudó a sanar un problema de equilibrio vestibular. Esto en el Feng Shui se ve claro porque el meridiano de agua está regido por dos órganos, que son el riñón y la vejiga, y tienen ciertos recorridos, pero estos recorridos van a los oídos, ¿no? Por eso hoy hablábamos de la capacidad de escucha acrecentada, ¿no? Puedo escuchar un paso que está a 200 metros de mí cuando estoy en este estado de miedo alterado. Y es por eso, porque abre la capacidad acústica. Entonces, cuando el miedo lo que puede hacer cuando lo estoy frenando es desequilibrar
el líquido del oído y entonces empiezo a tener vértigos, estos pueden ser otros síntomas, vértigos, alteraciones del equilibrio, y esto es lo que está explicando Monse, que fue otra de los tantos beneficios. Bueno, eso, miremos un poco los beneficios y las cualidades. Si yo permito el miedo, ¿qué es lo que puede aparecer? Bueno, puede aparecer valentía, coraje. ¿Por qué? Porque no es verdad que la valentía nace del no miedo. Tampoco es verdad que el coraje nace de que no haya miedo. La persona valiente tiene consigo todo el miedo, pero sabe usarlo, lo sabe usar como energía para moverse hacia lo que quiere, hacia lo que ama, hacia lo que lo mueve intensa y profundamente. El miedo, cuando yo lo atravieso, me deja en un alto grado de sensibilidad. Mis sentidos se agudizan y yo puedo sentir mucho más, sentir más la vida, sentir más a la otra persona. La otra cosa es que hablábamos del segundo chakra, otra capacidad del segundo chakra es manifestar. Fijaros que desde mi inconsciente, si yo estoy acumulando miedo, lo que voy a manifestar es una vida llena de miedos y dificultades. Pero si yo empiezo a limpiar esos miedos, se van a manifestar otras cosas. Y cuando aparezca una dificultad, ya sé que la estoy manifestando a través de un miedo antiguo. Entonces puedo revisar ese campo antiguo de miedo, puedo permitir ese miedo y moverme en otra dirección diferente a la que estoy acostumbrado. Porque si no, estoy como el hámster repitiendo siempre la misma historia que está fundada en mis creencias de bloqueo del miedo, y cada vez se acumula más miedo y cada vez mi vida se traba más. ¿Qué más? El miedo, además de sensibilidad, me da profundidad. Lo que hablábamos del Feng Shui antes, el elemento agua. Me permite sumergirme dentro de mí mismo. Y no solo percibirme a mí, también puedo percibir a los demás. Entonces ahí me vuelvo una persona de alta sensibilidad y que puede empatizar y comprender profundamente a los demás. Entonces aparece la compasión. Lo puedo sentir que tú te sientes mal y sin embargo entender que es tu sentimiento y no es mi sentimiento y puedo acompañarte sin pegotearme, sin pegotearme a tu sentimiento y sintiendo profundamente lo que te está pasando y comprendiéndolo desde un lugar muy íntimo y muy íntegro también. Así que bueno, todas esas son capacidades que nos van a permitir los miedos, si los dejamos ser. Nos tenemos que dejar ser a nosotros mismos y dejar ser a nuestros miedos también. Bueno, vamos a ir terminando, si no hay más preguntas. Silvia, perdón por el retraso. Bueno, luego tienes las grabaciones, ¿eh? Hoy van a quedar en un ratito. Os las dejo en Facebook, en LinkedIn y en Twitch. Y mañana las tendréis en YouTube también. Bueno, gente linda, no sé en qué hora estamos. Una horita. Bueno, yo pensaba media horita, ¿eh? Esto da para mucho. Gracias a todos.
Gracias, hoy Esther también está por ahí. Muchas gracias. Y bueno, seguimos. Cada 15 días vamos a ir haciendo cosas. El próximo vamos a trabajar sobre los animales celestiales protectores del Feng Shui. Los invito. Un abrazo y nos estamos viendo pronto.